Vamos a ver en esta clase cómo podemos transformar una imagen. Cuando digo transformar me refiero a modificar su escala, rotarla, sesgarla, deformarla, etc. Aquí tengo una imagen abierta que forma parte del curso y como vemos está constituida por una sola capa que es la capa fondo que está bloqueada. Eso significa que no vamos a poder transformarla justamente por eso, porque está bloqueada. Si yo fuera a edición, transformar, vemos que esta opción está grisada y por consiguiente no la voy a poder utilizar. Para poder transformar esta imagen, lo que tengo que hacer es eliminarle esta restricción de bloqueo que tenemos aquí, lo cual puedo hacer dándole un doble clic al nombre de la capa, fondo, o dándole un clic aquí en el candado. Ya la tengo transformada en una capa normal llamada capa 0 y ahora sí voy a poder ir a edición, transformar y ya vemos que tenemos una serie de opciones que nos permiten modificar escala, rotar, sesgar, distorsionar, perspectiva, deformar, rotar 180 grados, 90 a la derecha, 90 a la izquierda, voltear horizontal y voltear vertical. Podemos dar un clic en cualquiera de estas opciones para aplicarla, pero nosotros vamos a hacerlo de otra manera que yo considero que es más sencilla. Para ello lo que voy a hacer es, primeramente, para ver los controles de transformación con más claridad y poder trabajar con ellos, es conveniente hacer un zoom negativo, es decir, alejarnos un poco de la imagen. Por lo tanto voy a hacer control signo menos o comando signo menos en Mac una vez. En caso de ser necesario podría hacerlo más veces para alejarme aún más. Y ahora voy a aplicar el comando edición, transformación libre o control T o comando T en Mac. Hago control T o comando T y allí vemos que me aparecen los controles de transformación alrededor de mi imagen. También vemos que se modifica la barra de opciones en base a esta herramienta. Si yo me coloco, por ejemplo, aquí en la parte superior o inferior en estos manejadores que tenemos sobre las horizontales, puedo modificar la imagen. Para deshacer esto último hago control Z o comando Z en Mac. Si quisiera salir, lo menciono ahora para no olvidarlo posteriormente, si quisiera salir de esta herramienta presiono la tecla Escape y ya salí de la herramienta. Ahora hago nuevamente control T o comando T en Mac. Volvemos a ella. Lo mismo podemos hacer con estos manejadores. Damos un clic y arrastramos y podemos modificar la imagen en cuanto a su ancho. Hago control Z o comando Z para volver atrás. Si nos colocamos por fuera de la imagen y nos acercamos a alguno de los vértices, me aparece una doble flecha curva. Si doy un clic y arrastro hacia un lado o hacia otro, voy a estar rotando la imagen. Voy a hacer control Z para volver atrás. También puedo modificar la imagen a través de estos parámetros que tenemos aquí en la barra de opciones. Yo podría colocar un ángulo para rotar, por ejemplo 45, y ya vemos que ahí se aplica. Voy a colocar 0. Podría modificar el ancho o el alto de la imagen, por ejemplo, supongamos que yo la quiero al 50%, doy un clic para seleccionar el ancho, coloco 50 y vemos que ahí se nos disminuyó el ancho a un 50%. Si quisiéramos mantener las proporciones de la imagen, tendríamos que dar un clic aquí, doy un clic allí y vemos que ahí la imagen disminuye su tamaño, la escala, mejor dicho, al 50%, manteniendo las proporciones. Voy a hacer control Z para volver atrás. Si yo quisiera hacer esto mismo, es decir, modificar la escala de la imagen, pero en este caso con el mouse, me voy a posicionar en uno de los vértices. Allí doy clic y arrastro
En este caso lo puedo hacer de forma proporcional porque tengo tilde de esta opción. Voy a hacer control Z para volver atrás, voy a destildar esta opción, lo cual me permite modificar la escala de forma no proporcional. Si yo quiero modificar la escala de forma proporcional, lo que voy a hacer es presionar la tecla Shift y ahora sí estiro y vemos que la imagen cambia de escala pero mantiene las proporciones. Voy a hacer control Z para dar un paso atrás o comando Z en Mac. Si quisiera, además de modificar la escala de la imagen manteniendo las proporciones, hacerlo a partir del centro de la imagen, voy a presionar la tecla Shift para mantener las proporciones y la tecla Alt u Opción en Mac. Me coloco en uno de los vértices, doy clic y arrastro y vemos que mantiene las proporciones y además modifica la escala respecto del centro. Voy a hacer control Z para volver atrás. Tenemos también la opción de presionar la tecla control o comando en Mac, cosa que hago y me coloco, por ejemplo, me puedo colocar aquí en una de las líneas horizontales o verticales y puedo mover la imagen de esta manera. Si me coloco en uno de los vértices, puedo modificar la perspectiva de la imagen enteramente. Y por supuesto, para probar cualquiera de estas transformaciones, debería dar un clic aquí o presionar la tecla Enter. Voy a presionar Enter y allí está aplicada mi transformación. Voy a hacer control Z o comando Z en Mac para volver atrás. Voy a hacer nuevamente control T o comando T y vamos a ver una opción que es bastante interesante, que es nos colocamos dentro del recuadro de transformación libre, damos un clic derecho y allí nos aparecen las opciones que vimos con anterioridad yendo a edición, transformar. Podemos, por ejemplo, voy a mostrar voltear horizontal. Allí vemos lo que hace esto. Para probar nuevamente doy un clic aquí o doy enter, voy a hacer control Z, nuevamente doy un clic derecho, estando control T activo, voltear vertical. Allí vemos cómo voltea verticalmente nuestra imagen. Y finalmente vamos a hacer control Z o comando Z. Voy a dar un clic aquí en deformar, lo cual me permite hacer unas modificaciones un poco más complejas. Doy un clic y arrastro, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, puedo hacer una serie de modificaciones y una vez que estoy conforme con ellas, doy Enter para aprobar la transformación. Lo que me interesa que quede claro de esta clase es que para transformar una imagen tenemos primero que desbloquear la capa sobre la que trabajamos, si es que estuviese bloqueada, por ejemplo si es la capa fondo. Otra cosa que quiero que quede clara es que vamos a estar transformando la capa sobre la que estamos trabajando, es decir, la capa que está activa. En este caso nuestra imagen tenía una sola capa, por lo tanto estábamos trabajando sobre ella, pero si tuviese varias capas, estaríamos efectuando la transformación sobre la capa que estuviese activa. Y por último, lo que quiero que quede claro es que es conveniente utilizar el atajo de teclado Control T o Comando T en Mac, lo cual va a hacer que me aparezca un recuadro que me permite, presionando las teclas Shift y Alt, por ejemplo, y colocándome en uno de los vértices, dar clic y arrastrando, modificar manteniendo las proporciones y modificar la escala respecto del centro. Y al colocarme en uno de los vértices por fuera de estos manejadores, me aparece una doble flecha curva que me permite rotar la imagen. Finalmente, dando un clic derecho sobre el centro de la imagen, voy a poder acceder a otras opciones de deformación que son las que vemos aquí. Finalmente, para probar, daremos clic aquí
en esta palomita que tenemos aquí, o daremos Enter para probar nuestra transformación.